En una serie de conversaciones ya con el doctor, nuestro hermano y doctor Guillermo Pino, a quien le saludamos en esta mañana, acerca de varias dolencias que tienen que ver con nuestros ojos. ¿Cómo está, hermano y doctor? Bien, gracias a Dios. Como siempre digo, es una bendición para mí estar aquí. Otra vez llamó el pastor Pablo Herrera dando gracias a través de la red. Para mí fue muy difícil porque no estoy acostumbrado, era la primera vez en mi consulta y sobre todo con resultados que a veces uno se asombra y se da cuenta exactamente que el Señor... Porque uno hace lo suyo, lo cálculo, estudiar bien el paciente, etcétera, pero cuando quedan tan bien como que se hubieran nacido de nuevo, entre comillas, los ojos, uno lo único que... Yo le digo, los pacientes me dicen, ay, gracias que usted hizo... No le digo yo. Hay que dar gracias a Dios porque como usted está viendo... Solamente Dios hace esas cosas tan excelentes. Y lo mismo digo entonces para el pastor, y le doy gracias, pero realmente las gracias primeramente para el Señor que hace tanta maravilla y permite muchas veces... ¿Por qué lo digo? En una cirugía, y no es por asustar, pero hay que tener en cuenta, una cirugía es una intervención donde independientemente uno puede calcular todos los factores y hacer todo lo posible para que todo salga bien, hay veces que hay cosas que no están en el control de uno. Las personas todas somos diferentes, somos únicas. Entonces una persona puede reaccionar de una forma, otra de otra forma. Entonces, cuando todo resulta tan maravillosamente bien, solamente hay una respuesta. El Señor. Gracias al Señor, que usa, por cierto, y que da el conocimiento. Dice que de su boca viene el conocimiento y la sabiduría. Ambas cosas. Claro que sí. Y gracias al Señor porque se le ha dado, ¿verdad?, a profesionales que se han preparado, ¿verdad?, y que muchos de ellos yo creo que no se dan ni cuenta que sirven al Señor. Amén. Además que es tan importante porque es lo que le llaman vocación. La otra vez escuchaba una prédica de un pastor cuando justamente la vocación es justamente cuando uno hace algo donde se junta los deseos de uno junto con el deseo del Señor, que se complementa en una sola cosa. Entonces, y ahí se muestra porque uno tiene una mayor preocupación de hablar con el paciente. Yo encuentro muchas veces a los ayudantes míos, escucho que le dicen, no, porque la retinopatía o que la retinografía le dicen a una abuelita, y la abuelita le quedan como que estuvieran hablando chino, eso no entiende esos términos. Entonces le tiene que decir que le sacaron una foto y que su problema está bien. O sea, hay que hablarle con manzanitas, en un idioma que las personas entiendan. O sea, está bien si estamos hablando con un colega, o estamos hablando con otro técnico, o estamos hablando con alguien que universitario que puede entender inclusive eso. Sí. Porque no le van a entender los términos exclusivamente técnicos y médicos. Entonces hay que aprender a poder explicarle bien y que a todos les llegue el mensaje. Así es, hermano Guillermo. ¿Estamos listos para conversar, Pamelita? Con peritas y manzanas. ¿De qué vamos a hablar hoy día? ¿De qué peritas y de qué manzanas? Bueno, el doctor dijo que vamos a hablar hoy día sobre las operaciones... Cirugías refractivas. Refractivas. Para empezar, que definamos la palabra refractiva. Refractiva viene justamente del poder del ojo, de poder cambiar la luz que entra en nuestros ojos y poder darnos la capacidad de poder ver bien todas las imágenes que llevamos. Entonces, dentro del ojo hay bastantes elementos que nos sirven para este tipo de función, como es la misma córnea, lo que estamos hablando recién, que es la ventana del ojo, que tiene una de las capacidades dentro del porcentaje de refracción mayor, y el cristalino dentro del ojo, aparte la forma y el tamaño. Pero esos dos elementos son muy importantes en la calidad de visión. El cristalino, que es el que se transforma después en catarata, y la córnea, que es la ventana del ojo, la parte transparente del ojo, que dependiendo de la forma, el grosor, nos va a dar si a veces somos miope, hipermétrope o tenemos mucho astigmatismo. Cirugía refractiva se refiere a todas las cirugías que de una forma u otra van a servir para ayudarnos a ver mejor y en la gran número de veces liberarnos del uso de los lentes. O de la esclavitud o de la dependencia, como digo yo, de los lentes, ¿ya? Ahora, las que se usan mayormente en estos últimos tiempos son dos: las cirugías de láser y la cirugía, lo que le llaman faco-refractiva. Faco viene de la palabra griega que significa núcleo o el cristalino, que está dentro del ojo. Entonces, asociado a extraer este cristalino y poner un lente dentro del ojo que nos permita ver sin lente. Esas son las dos grandes cirugías que se utilizan en este momento para este tipo de corrección. Ahora, hay otras cirugías que son mucho más específicas, por ejemplo, cuando hay la deformidad del queratocono, cuando hay mucho astigmatismo, etcétera. Hay muchas otras dentro del láser también. Pero estas dos son las que tienen por lo menos casi el 80 o el 90% de atención. De atención, exacto. Entonces, es muy, muy bueno todo este tipo de tecnología y
y tipo de cirugía que se está realizando porque ayuda lo que antes, hace 5 o 10 años, no se podía hacer. Lo que se usan normalmente, que antes veíamos personas con unos lentes súper gruesos, incapacitantes, que no se sentían bien, sobre todo las mujeres. Ahora, llegada a cierta edad, se le hacen los estudios pertinentes, si el ojito está bien, está sano, la retina está bien, se opera, se saca el cristalino y se pone un lente con el mismo aumento que tenía por fuera, por dentro, y quedan felices, porque esa es la palabra. Gracias al Señor que existen estas posibilidades para estos tiempos. Y ahora, cirugías, doctor, yo no he escuchado acerca de cirugías, por ejemplo, de nervio óptico. ¿Existen? La verdad es que... Porque es yo creo, la zona más delicadísima del ojo, ¿no? Hay dos zonas que son muy delicadas, el nervio óptico y la retina. La retina es como una extensión del nervio óptico, entre comillas, porque ahí hay terminales nerviosas que nos transmiten el impulso visual. O sea, que son los que captan los impulsos, ¿no? Y que nos llevan ya al cerebro y se transforman en imagen. Van como impulsos eléctricos, exacto, ¿no? ¿Sí? Nerviosos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Obviamente es muy delicado, muy delicado. Ahora, pueden haber cirugías en las cuales van a descomprimir el nervio óptico si está oprimido por algún tipo de masa o cosas así por el estilo, pero de ahí a cirugía de trasplante, por ejemplo, hay estudios en el laboratorio, pero de ahí a que se pueda realizar todavía está experimentalmente. Igual que con la retina. Por ejemplo, hay una enfermedad muy incapacitante y progresiva que es hereditaria, que es la retinitis pigmentosa, que va dañando la retina, y realmente hay muchos estudios tratando de frenar eso, pero por ahora no hay nada que se pueda hacer. Muy bien, tenemos preguntas ya que ustedes pueden enviarnos, decirles, y que a partir de este momento está nuestro WhatsApp dispuesto para que ustedes nos envíen sus consultas, ¿ya? Anoten el número de WhatsApp, es más 569-7848-3006. Aprovechemos que el doctor está aquí para preguntarle, más 569-7848-3006. Pamela. Sí, tempranito nos llegó una pregunta, ¿cierto? La hermana aquí, o el hermano dijo, hoy va el doctor, el hermano Víctor. Así que dijo, me voy a adelantar para hacer mi pregunta. Dice, hola, buenos días, hermanos de Armonía. Una pregunta al doctor. Tengo 33 años y tengo trigio. Hace ya 4 años aproximadamente. Es muy complicada la operación. Últimamente, dice, me ha estado doliendo más seguido la vista. Estoy usando unas gotitas que se llaman Top Ter y las uso 2 veces al día. Sí, mira, es bastante joven. El pterigio es como una carnosidad que va creciendo de la parte nasal del ojo hacia el centro y puede llegar a tapar el ojo, pero eso es por muchos años, es un proceso muy lento. Normalmente está asociado a personas que están expuestas al sol y otras veces tienen un factor hereditario, que las personas como que en las familias tienen esa tendencia a reaccionar. En el caso de él, si ya le está causando molestia, posiblemente lo recomendable sería la cirugía. Las técnicas quirúrgicas que existen en estos momentos son bastante buenas y ahí han ido disminuyendo el porcentaje de recidiva. Recidiva significa que a veces se operaba y más o menos de 10 personas que se operaban, 4 los podía regresar a los meses o a los años. Pero lo mejor siempre, sobre todo cuando ya ha invadido la parte de color del ojo, es operar, porque eso es lo que va a hacer cada vez más difícil la cirugía si sigue avanzando. Y lo otro que a veces causa un daño en la calidad de visión. Empieza a aumentar el astigmatismo por la presión, por la deformidad del ojo. Así que si eso le molesta lo suficiente y ha crecido ya invadiendo la parte de color del ojo, por decirlo así, para que entiendan, es que ya es momento de pensar en la cirugía. Buscar un buen profesional, operarse y que le explique bien las posibilidades, cuáles son las posibilidades que vaya a regresar. Obviamente hay que tener mucho cuidado, porque se hace una cirugía en la cual se le ponen a veces suturas y hay que esperar por lo menos 2 semanas, quitar la sutura y todo ese tipo de cosas, y luego un tratamiento y cuidado con buenos lentes de sol para prevenir la recidiva, o sea, el regreso de este problema. Y cuando hablamos de buenos lentes para el sol, y cuide su vista por 2 lucas. Y después yo decía, por 2 lucas la verdad es que uno no se cuida la vista. Es que solamente el filtro ultravioleta no creo que cueste 2.000 pesos, va a costar como 10 veces más que eso. Sí, así que sean unos... Si va a invertir y necesita comprar, invierta. Ahora, ¿qué tiene que ver la marca ahí? Porque cuando dicen de marca, dicen, como que da cierta seguridad el tema de la marca. Y no necesariamente puede ser así. Se supone si uno va a comprar un lente de marca, vamos a decir un Ray-Ban,
Porque porque cuesta por lo menos... Le mandamos la facturita de la... pero no, es que pero para que los hermanos entiendan. Sí, entonces, es bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? Usted puede encontrar imitaciones que no son esos. Y aunque digan, ¿no es cierto? La marca. Exacto, no, pueden ser que sean copias y eso ya existe mucho. Entonces, por eso si va a comprar tiene que ser en una óptica. Porque debe haber una garantía de que tiene que tener. Principalmente. Exacto. Exacto. Ya, muy bien. Preguntas entonces a nuestro WhatsApp más 569-7848-3006. Pregunta para el doctor, dice, buenos días, ¿hay operación para la ruptura de retina? O sea, la ruptura o desprendimiento de retina, que es más o menos parecido. Obviamente que hay operaciones para tratar de corregir eso. A veces se hacen tratamientos con láser, se hacen cirugías especiales donde tratan de hacer que la retina se adhiera a la parte trasera y así recuperar la visión con diferentes técnicas. A veces se pone gas, se pone otros implementos dentro del ojo. Sí hay cirugía. Ahora, la cirugía el tejido mismo, la retina, es un tejido muy, muy delicado. Como hablamos recién, entre la retina y el nervio óptico son los más delicados. Entonces, las probabilidades de poder haber una mejoría después de este problema es relacionado al tiempo de que ocurrió el problema. O sea, si tuvo una ruptura, un desprendimiento de retina y se atendió rápidamente, la posibilidad de mejorar la visión es mucho mayor. Y obviamente un buen especialista y en unas buenas condiciones, en una buena clínica. Porque si usted espera mucho tiempo, ya eso se cicatriza y difícilmente va a recuperar visión. Difícilmente. O sea, no es que tuve un trauma y me dijeron que tuve posiblemente un desprendimiento de retina hace 4 o 5 años, ahora vengo a ver si... No, ya a esa altura del partido ya no va a ser muy difícil. O sea, dado lo delicado, entonces hay que poner atención si hay algún golpe, alguna situación que se bloquea. De todas maneras, y especialmente pacientes o personas, que son con altas miopías. Cuando uno tiene alta miopía, y alta miopía significa todas las personas más o menos que tengan más de 6 de miopía para arriba, ¿ya? Entonces, todas estas personas son más sensibles porque los ojos son más delicados. La retina es como un poco más delgada, ¿ya? Entonces, cualquier pelotazo, cualquier frenazo inclusive puede causar un desprendimiento de retina. Entonces, las personas que tienen miopías altas tienen que estar preocupadas de ese tipo de problemas. Y otras personas que tienen antecedentes familiares, a veces salen en la familia que se sabe que la mamá, el tío o alguien... solamente un frenazo y tuvo un desprendimiento de retina, o hay también desprendimientos de retina espontáneos sin ningún motivo. Entonces esa persona obviamente tiene que tener más cuidado y preocuparse cada vez. ¿Qué es eso a propósito de esa situación, doctor? ¿En qué consiste? O sea, ¿qué pasa cuando dice desprendimiento de retina? ¿Cómo entiende eso? Exacto. El ojo por dentro es totalmente, por decirlo así, hueco. ¿Ya? Entonces, ese espacio está ocupado parte por lo que le llaman el corpus vitreus, que es como una gelatina, pero el tejido que está pegado a la parte interna del ojo se llama retina, que es justamente las terminaciones que decíamos nerviosas que nos mandan los impulsos visuales. Entonces, cualquier golpe muy severo, ese tejido o esa capa se desprende del otro. Y al desprenderse, obviamente, primero se daña la visión porque ya no tiene la misma comunicación. Y mientras mayor es el área de desprendimiento, mayor es la pérdida de visión. Ahora, como le explicaba, si pasa mucho tiempo, más difícil va a ser poder recuperar esa visión, porque difícilmente se va a poder cicatrizar eso en buena forma. Entonces, la retina es dentro del ojo uno de los tejidos más importantes porque es el que nos... Y más delicado. Exacto. Como decíamos en los tiempos, voy a sacar mi carnet ahora, cuando teníamos una máquina fotográfica y uno decía, se me veló el rollo. Y hasta ahí llegó la foto. Lo mismo acá. O sea, si se me dañó la retina, hasta ahí llegó la foto. Porque ya no se va a poder ver bien. Es lo mismo. Entonces la retina es delicadísima. Tengo otra pregunta. Hola hermanos, tengo 37 años. Fui operada con láser LASIK hace aproximadamente 9 años. No veía de lejos. Y si bien quedé bien en comparación de cómo estaba, a partir de los 4 o 5 años comencé a usar lentes nuevamente porque mi visión se ha ido deteriorando. Mi córnea, dice, al momento de la operación no tenía el grosor necesario, pero el doctor se arriesgó y resultó bien, gracias a Dios. Ahora, si bien tengo lentes, estoy viendo mucho más borroso y en ocasiones me ha costado desenfocar. ¿Me podré operar nuevamente? Es muy probable que no. ¿Por qué te digo? Habló la paciente muy bien, porque todo tiene que ver con el grosor de la córnea. Si la córnea es normal o muy delgada,
nos permite corregir un poco, porque lo que hace el láser normalmente es como reesculpir o remodelar la córnea. En otras palabras, sacar un poco de tejido para darle otra forma. Entonces, si tenemos una córnea que es muy delgada o normal, nos va a limitar cuánto podemos sacar. Y si ella veía muy mal antes, que decía que tenía mucha miopía, probablemente mucho problema, entonces hubo que sacar bastante. Y se sacó lo que se pudo. Por eso quedó viendo bastante bien al comienzo. Ahora, lo más probable es que no se pueda volver a hacer, pero la única forma de saberlo a ciencia cierta es repitiendo los exámenes, para saber cómo está la córnea. Uh-huh. Eso nos va a decir si está bien, si está normal, si se puede a lo mejor sacar un poquito. Ahora, la verdad es que es muy importante como ella lo explica, porque comparado con que ella veía antes de la cirugía, que lo más probable, vamos a especular, un 10%. Después de la cirugía quedó viendo maravillosamente bien, vamos a decir un 80% sin lente. Claro, se sintió como nuevo. Una regresión que es normal porque los ojos, al igual que el cuerpo, con los años va envejeciendo. Entonces regresó un poco. Y ahora tenga que usar lente porque ya no está viendo el 80, sino que está viendo el 60, pero sigue estando mejor. Y en vez de usar los lentes gruesos que usaba antes, ahora está usando lentes más o menos normales. Entonces lo importante es que sea un control para un buen cuidado de sus ojos, y segundo, hablar con su doctor, si todavía está el que lo operó, para que haga un control con exámenes para ver si es que existe esa posibilidad. Sí, de operarse nuevamente. Exacto. Cuando uno se opera del ojito, doctor, ¿puede operarse más de una o dos veces? A veces cuando la córnea está en buenas condiciones con láser sí se puede. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como hablábamos recién, hay dos tipos de cirugías refractivas, una el láser y otra el lente. Sí. Entonces de repente tempranamente, cuando más joven, se operó con láser y esto estuvo bien por unos, vamos a decir, 10 años, y después ya tenía 45, cerca de los 50, y apareció nuevamente, y ahí se puede operar del otro, con el asunto de la cirugía, con catarata. ¿Me entiendes? Sacando el cristalino. Entonces son diferentes técnicas. E inclusive a veces se hace al revés. Se saca el cristalino, se corrige la mayor parte de la miopía, y como quedó algo de astigmatismo, se aplica el láser para corregir el astigmatismo. A veces se combinan las técnicas quirúrgicas. Bien. ¿Tenemos más preguntas que ha llegado esta mañana? Tenemos acá una pregunta, pero no tiene que ver con la operación, pero es una mamita que hace una consulta, que su bebita de 1 año dice, al mirar desvías mucho un ojito, dice el ojito izquierdo. ¿A qué edad debería llevarla al oftalmólogo? La verdad es que lo mejor es tratar de ver un oftalmólogo lo antes posible. Porque primero para la tranquilidad de ella y para ver si es que hay alguna medida que se pueda hacer ya. Es importantísimo porque a veces se pueden descubrir enfermedades, problemas de visión que se pueden corregir a veces, empezar a tratamientos tempranos. Inclusive la última información en los congresos que hay de estrabismo, por ejemplo, los niños, se recomiendan las cirugías tempranas para un mejor resultado. Entonces es importante que las vayan a ver lo antes posible. Aparte de que a veces esto solamente a veces es una impresión. A veces los niños nacen con esta parte, lo que le llama la epicante, un poco más amplio, y da la impresión que el ojo se desvía y realmente es un falso estrabismo. Entonces todas estas cosas es importante que lo haga un especialista para darle tranquilidad o decirle, mire, hay que hacer este tipo de ejercicio, o hay que empezar a tapar el ojito, o si sería recomendable operar o no operar. Ahora, me quedó una duda respecto de la córnea. Se trata de una, ¿cómo decir? Una tela delgada, frágil, ¿cómo es? No es delgada. No es delgada, es bastante gruesa. En micras es como 540 micras, que es suficientemente protectora de nuestros ojos. El asunto es que es la parte más sensible de todo el cuerpo humano. Usted puede encontrar a Schwarzenegger o a Hulk, le cae una partícula microscópica y va a estar llorando toda la noche como una magdalena. Entonces, eso, cualquier persona, cuando a veces solamente con la historia nosotros sabemos qué es lo que tiene. Me llega un hombre grande, fortachón, y me dice, estuve llorando toda la noche porque ¿y en qué trabaja Salvador? Lo más probable es que le caiga una esquila en el ojo. Yo ni siquiera lo miro, ya sé por qué viene. Que no puede dormir toda la noche. Porque no se puede. Inclusive cuando a las personas que a veces se le dobla la pestaña y empieza a pinchar el ojo, no pueden, están incómodos. O a veces caen bichitos, ¿no? Muy microscópicos. Sí. No, nada, cualquiera. Por eso es también tan delicado el uso de los lentes de contacto. Hay que tener un buen cuidado porque está ese lente reposando sobre la córnea. Entonces, tratar de cuidarlo, limpiarlo, lubricarlo, porque a veces las mismas secreciones se vuelven muy duras y parecen como lija raspando el ojo. Entonces,
Tiene que cuidarse. Llega a doler de pensarlo. Sí, es molesto. El tema, uno tiene una pelucita en el ojo y ya eso es muy molesto. Así que, bueno, hola, tengo 31 años y sufrí hace 2 años una trombosis ocular en el ojo derecho. Estuve inyectando Avastin, pero sin resultados por lo caro, dice, no seguir el tratamiento. ¿Existe más que se puede hacer? Es bastante difícil. Lo que sí se puede hacer, el mismo tipo de inyecciones, hay diferentes tipos de inyecciones que se pueden aplicar y a veces con mejores resultados. Lo más importante es que se evalúe con un buen especialista para continuar el tratamiento. Como él bien dice, el asunto del costo, pero este tipo de inyecciones que se ha encontrado para tratar este tipo de problemas normalmente no es una suficiente. Lo mínimo son 3 a 5, ¿ya? Que se tiene que usar para poder haber una regresión o una mejoría de la visión. ¿Ya? Regresión en el sentido del derrame o la trombosis o lo que está causando la mala visión. Entonces es importante que se vuelva a evaluar, sobre todo porque está muy joven, con un buen especialista en retina y ver qué posibilidades hay de volver a retomar el tratamiento. Si es que para mejorar un poco la visión. ¿Qué más preguntas tenemos? A ver. Buenos días, hermanos. Mi pregunta es, a los 25 años me operaron de catarata y después de varios años me colocaron un lente intraocular. Igual me recetaron lente de descanso. Dice, ¿ese lente que cambió alguna vez o es para siempre? Ahora tengo 45. El operado muy joven para la catarata. Tiene que haber sido traumática o congénita. Si está hablando del lente de descanso, obviamente que se tiene que estar controlando. El propósito del lente de descanso, una es para que vea mejor y otra para proteger los ojos, en el caso de él. Con referente al lente que se puso dentro del ojo o implante, se supone que ese no se debe cambiar ya nunca más. Lo que sí puede ocurrir a veces, que el lugar donde se puso el lente o implante, la bolsita esa se pueda volver opaca y habría que limpiarla con láser. Pero cambiar el lente que se puso dentro no se debe cambiar. Buenos días, dice, ¿hay operación para estigmatismo o miopía avanzada? Sí, en estos momentos todo lo que es miopía, astigmatismo, hipermetropía, todos los vicios de refracción que se llaman así, es todo tipo de problemas, tienen cirugía. Lo que hay que hacer es exámenes previos para saber primero cómo está el ojo, la córnea, que es lo que conversábamos recién. Segundo, cuánto de problema tiene, porque para él habla de avanzada, a lo mejor para él avanzada es 6. Para otras personas me dicen, a lo mejor tiene 30, entonces hay una gran diferencia. Obviamente que el de pasado los 10 dioptrías, que se llaman la forma de medir el problema de vicio de refracción, es bastante más difícil corregir. Pero 6 está dentro de lo normal. Para él es bastante porque cuando se quitan los lentes no hay ni una. Pero tiene que hacerse los exámenes y ahí ver las posibilidades. Ahora, otra cosa importante, hay personas jóvenes sobre todo, que por su tipo de trabajo les incapacita mucho, les molesta mucho el usar lentes. Y a veces lo que ocurre, se puede combinar. Una persona tiene un problema serio y se puede corregir, no el 100%, pero a lo mejor se puede corregir el 60-70%. O sea, si él veía un 5% y nosotros logramos corregir, va a haber un 50-60%, él va a estar feliz. Y lo otro, diferencia que quedó, se puede usar un lente de contacto después de la cirugía, o se puede usar un lente óptico, pero un lente normal, no esos gruesos que incapacitan y hacen que se sienta incómodo, por decirlo de una forma. Buenos días, mi nombre es Jacqueline, fui al oftalmólogo y me hizo un examen de rutina y me dice que no necesito lentes, pero a veces dice la letra muy pequeña, la veo un poco borrosa. Mi edad es de 50. Ahí está la letra dice, la letra es tamaño 6 para que me entienda el doctor, dice. No, es que es normal, las personas después de los 45, todos sufrimos lo que se llama presbicia. La gran mayoría, claro, los que tienen miopía no, porque es corto de vista y ellos pueden leer, pero la gran mayoría después de los 45 empieza el problema de la presbicia, que es la dificultad para poder enfocar de cerca. Si una persona trabaja con pantalla sobre todo, o lee mucho, obvio que necesita lentes para leer. Ahora, la necesidad la va a marcar el paciente. Porque hay personas que no trabajan, no usan mucho, no leen mucho, hacen mucho deporte, o sea, no usan mucho su visión de cerca, hacen otro tipo de actividad. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, a lo mejor no necesitan mucho de cerca. Pero si una persona lee mucho, lee la Biblia, por ejemplo, códigos... Tiene letra pequeña, va a necesitar un lente. Y vuelvo a insistir, muchas veces uno examina a un paciente y pareciera que está
perfecto, o sea, 100%, no tiene problema, pero el paciente se queja. Uno tiene que satisfacer la necesidad del paciente, no su opinión objetiva clínica. En este caso, si él tiene un problema, entonces hay que darle un lente que le satisfaga este problema que tiene y solucione. Ahora, una consulta a propósito de eso, porque en una oportunidad se me dijo, no, si usted no tiene tanto, si le doy el lente, usted va a acostumbrarse, va, como que se le va a agudizar es verdad. El problema. El problema. Entonces, uno dice, ¿uso o no uso? Porque si uso, entonces... Es que eso es el comienzo. Eso es al comienzo. Por ejemplo, como conversábamos siempre, que uno siempre tiene que dejar cierto espacio para que el ojo siga trabajando, ¿ya? Por ejemplo, si uno está en los 43, 44 y uno está teniendo problemas para leer, dice, me está dificultando. Entonces uno, en vez de ponerle un aumento que corresponde a una persona de 45, le pone un poquito nomás para ver un poquito más claro, más nítido y que le proteja el reflejo. Pero no le pone mucho aumento, es un lente casi sin nada. Entonces le sigue dejando un espacio para que el ojo siga trabajando. Porque obviamente lo que decía el colega ese, es obvio, si uno le pone inmediatamente mucho aumento y la persona lo empieza a usar, se va a acostumbrar a ver sin ningún esfuerzo y va a llegar el momento en que después se va a quitar los lentes y no va a poder leer ninguna. Entonces... Cierto. Y eso fue hace como 10 años atrás, pues tío Pepe, ¿no? No, yo creo que a esta altura deberías ir ya... Sí. En este caso la hermana debería buscar otra... O sea, otra segunda opinión. Otra segunda opinión, obvio, para quedarse tranquila. Buenos días, bendiciones. Mi consulta es la siguiente. Tengo 44 años y desde los 40 se me comenzó a cortar mucho la vista, dice, y últimamente va en avance progresivo. Al mirarme el ojo se ve una carnosidad blanca al lado de la nariz, dice. Exacto. Nunca he consultado oculista aún. Bendiciones, gracias. O sea, eso es lo que conversamos del pterigio, que justamente empieza del lado de la nariz, a veces, o sea, es una carnosidad blanca, pero que frecuentemente se irrita y se pone rojo. O sea, cualquier cosa, el viento, el polvo, el humo, hace que se ponga rojo. Entonces eso hay que verlo porque obviamente le va a molestar y va a llegar el momento que a lo mejor va a ser necesario operarlo. Que afecte mucho la visión va a depender de cuán grande está. El problema que ella tiene hay que verlo porque lo más probable puede estar asociado a un problema de presbicia o... De acuerdo a lo que ella me dice, que empezó de los 40 que empezó con problemas. Entonces, en mi opinión, así que es difícil porque hay que examinarla, puede ser un problema de hipermetropía. Las personas que son hipermétrope son las personas que ven mejor de lejos. Pero más tempranamente que las personas normales a los 45 empiezan a tener problemas de cerca. O sea, si una persona normal empieza a tener problemas de cerca a los 45, un hipermétrope lo más probable es empezar entre los 41 y los 43. O sea, antes, va a empezar a notar que le dificulta ver de cerca. Entonces, tiene que ir. Tiene que ir a que examinarse. Tiene que ir. ¿Qué más tenemos? Aquí nos llega una pregunta interesante, porque aquí creo que todos tenemos este dilema. Para una evaluación o un chequeo de la vista, ¿es lo mismo ir a un oculista o un oftalmólogo? Es lo mismo. ¿Cuál? Ya, porque uno dice, no, es que no se llama así. Oculista se le decía comúnmente, antes, popularmente se dice oculista, claro, pero la verdad es que el profesional que se ocupa de todo eso es el oftalmólogo. Ahora, ¿cuál es el asunto? Hace unos años atrás se aprobó una ley en la cual los tecnólogos médicos que se especializan en oftalmología pueden dar lentes. Ya, eso también pueden dar lentes, pero él es un tecnólogo médico. El oftalmólogo es el que ve todo lo que se refiere clínica, enfermedades, y es mucho más profundo, especializado. Ya, entonces que necesiten un chequeo, vaya al oftalmólogo. Exacto. Claro. Exacto. Hermanos, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Tuve una cirugía refractiva con láser hace 15 años atrás. Pude operarme, dice, ¿puedo operarme para un lente intraocular ahora? También me operaron de pterigio hace 5 años. Hoy tengo 57. Yo creo que sí, tenía muy buena edad, porque después de los 50 es cuando se puede operar uno con lente intraocular. Ahora, hay que ver qué problema tiene, es importante. Sí, hay que evaluarlo y yo creo que está dentro de las posibilidades de poder operarse. Por acá... Sí, está bien esa pregunta. Dice, buenos días hermanos, tengo 24 años, trabajo generalmente frente a un computador. Dice, hay días en que me lloran mucho los ojos y me arden al cerrarlos. Estos días me cuesta leer de cerca, dice, y me duele la cabeza. ¿Es necesario acudir a un oftalmólogo
o con lente de lectura simple puedo mejorar esta situación? No. Es muy joven. Muy joven, ¿no? A ver, voy a dar un ejemplo como para que sea más, como dicen, una ilustración, como dicen nuestros terminología. Exacto. Yo antes revisaba a las personas que trabajan en esto call center, que la mayoría son jóvenes. Sí, son jóvenes la mayoría. Están frente a una pantalla. Exacto. El 99% casi no necesitaba del punto de vista práctico aumento, porque todos veían muy bien. Pero el 100% salió con lentes. ¿Por qué? Porque el estar frente a una pantalla, y sobre todo que ellos están no 2 o 3 horas, están 6, 8, 10, 12 horas, porque salen de trabajo y se van a la casa a seguir con la pantalla. Entonces, necesitan un lente de protección contra el reflejo, de descanso para trabajar. Entonces, en el caso del hermano, ¿no?, de 24 años, él necesita hacerse una revisión, porque a veces, independientemente vea bien, necesitan un poquito de aumento para ver un poco mejor, por algo se llaman de descanso, y a la vez que los proteja del reflejo. Así que en el caso de él necesita eso, por una parte. Y otra parte, que cuando uno está pendiente en una pantalla por mucho tiempo, se nos olvida pestañear. Y al olvidarse pestañear, no lubricamos nuestros ojos. Entonces, con mayor razón, empieza el dolor de los ojos, cansancio y visión borrosa. Porque la lubricación en los ojos nos permite ver claro. De otra forma, veríamos muy borroso. Hay una relación a propósito de eso, entre el tema ocular y los dolores de cabeza, por ejemplo, las jaquecas. No, sí. O sea, la expresión, ¿cómo se expresa que una persona no vea bien? Ojo rojo, dolor de cabeza, especialmente, y cansancio. O sea, hay una relación entre las jaquecas y obvio que sí, la parte visual. Hay personas que dicen, no sé por qué últimamente estoy con tanto dolor de cabeza y tienen 4 o 5 años que no han cambiado los lentes, obvio. Y si sobre todo trabajan haciendo esfuerzo en su visión. Hay una relación entonces estrecha entre una cosa y la otra. Estos lentes de lectura y de descanso que habla usted, doctor, ¿son necesarios hacerlos con el oftalmólogo? De todas maneras, porque se encuentran mucho en los moldes del piso. Incluso en el supermercado. Sí, en todas partes ahora se claro. Sí, pues en todos lados. Sí. Entonces, es necesario. Es necesario porque una cosa son los lentes de cerca, que eso le corresponde a personas ya mayores de 45 que tienen presbicia, y otra cosa son lentes de descanso, que son para una persona de 25, no puede estar usando eso. Porque si una persona, te voy a decir una cosa, por ejemplo, una persona de 35 se pone unos lentes de esos de presbicia, se está echando 10 o 15 años encima. Es lo mismo que ocurre que a veces me llegan, no, es que yo no tenía lente y me empecé a poner estos lentes que se quedaron de mi papá para poder leer. Se está echando 20, 30 años del papá encima poniéndose esos lentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El ojo se acostumbra a tener un aumento que no es apropiado para ella que tenía 50 años, del papá que tenía 80, y cuando yo la voy a ver, en vez de poner un lente que le correspondería a ella que tenía 50, le tengo que poner un lente para una persona de 60 porque ya se acostumbró a un aumento demasiado grande. Entonces es muy importante que los lentes sean adecuados. Aparte que no siempre nuestra visión es igual en ambos ojos. Los lentes que se venden, entre comillas, en la calle, en cualquier parte, para presbicia, son iguales el aumento en ambos ojos. Son lupas. Entonces no sirve para salir del apuro, obviamente para firmar un cheque, un contrato o ver algo importante. Pero no corresponde a la realidad porque la mayoría de las veces nuestros ojos no son iguales. Muy bien, tenemos más consultas que llegan, sí, Pamelita, sí, porque llegan. Sí, pero estamos en el tema de las operaciones, ¿cierto? Cierto. Bendecidos hermanos, consulta para el doctor. Mis hijos, uno de 18 y otro de 22, tienen miopía y astigmatismo. Astigmatismo. ¿Desde qué edad es recomendable operarse y cuánto dura en el tiempo? Nosotros, dicen los papás, no tenemos problemas en la vista. Saludos y agradecida de lo que nos puedan entregar día a día. Sí, eso está dando muy frecuentemente, que los papás a veces no tienen grandes problemas y los hijos salen con problemas de astigmatismo y miopía. Ahora, eso está relacionado al día de hoy, que tanta tablet, tanto computación y otras cosas que están ocurriendo. La edad, así como ha progresado la cirugía y las técnicas quirúrgicas y los equipos y la experiencia quirúrgica, hace 5 años los parámetros para operar eran entre los 21 y los 45 años, con láser, por ejemplo. Ahora se está operando entre 18 y 65 años, con cirugía de láser. Entonces, ellos ya están dentro de ese grupo. Ahora, ¿qué es lo que hay que ver? Hay que evaluarlos, cómo están. Porque si es un lente suave que le sirve para ver un poco, para trabajar o ver televisión,
como entre comillas descanso, no es necesario operarse. Pero si son problemas un poco más grandes y son personas, por ejemplo, que hacen deportes, tienen una vida social muy agitada, universitario, y los lentes le causan molestia o incomodidad, obviamente podría ser recomendable la cirugía. ¿Cuánto dura? Normalmente una cirugía refractiva puede durar fácil entre 5 a 10 años o más, ya, dependiendo del problema que tenga y dependiendo de la edad que tenga. Le explico. Si una persona se opera a los 35 años, obviamente a los 45 va a venir la presbicia y va a necesitar lente. Entonces ya ahí hay un límite de edad. Pero normalmente las cirugías refractivas duran por lo menos por 10 años o más, dependiendo del problema que tiene. Muy bien. ¿Hay más preguntas? Sí, dice. Un par de preguntas, mano. A ver. Hola, dice, llamó a la central, no fue por acá. Un varón de 62 años que tiene miopía de 20 y cataratas. ¿Se puede operar de miopía? Sí. Se puede operar de miopía y catarata porque ahí se matan los dos pájaros de un tiro. El problema está que al tener 20 ya estamos hablando de un ojo miope. Eso es severamente miope, ¿ya? O sea, lo que hablaba recién. Personas que dicen que no ven nada con 6, imagínate con 20. ¿Y cómo sería el lente de esa persona, el cristal, ¿me entiendes? Entonces, es bastante. Pero, ¿qué es lo que ocurre con personas que tienen ya miopías mayores de 12 y 15? Que la retina está muy afectada, porque la miopía es causada por un crecimiento del ojo demasiado severo, y al crecer como que se estira la retina, queda como tela de cebolla adentro. Entonces está muy delicada. Entonces habría que hacer un buen estudio para ver cómo está la retina, si está toda normal, está toda fija, no hay desprendimiento, no hay desgarro. Se podría operar y se saca la catarata y se aprovecha y se pone un lente acorde a la miopía y quedaría viendo bastante bien sin lente, que sería casi un milagro, como digo yo. Para ir cerrando, tengo una pregunta, pero también hacer la invitación a los hermanos que pueden escuchar los programas anteriores que hemos tenido con el doctor, porque hay muchas preguntas que tienen que ver con lo que ya hemos hablado los otros días. Ya se ha respondido la mayoría de ellas. Claro, por ejemplo, la semana pasada tuvimos glaucoma, causas, consecuencias y tratamiento. Estuvimos hablando de las cataratas. Entonces, visiten nuestra página www.armonía.cl y en Armonía al Día están los compartir que hemos tenido con el doctor. También hermano Marcelo decía que ya está en nuestro canal de YouTube también toda la secuencia ahí de las conversaciones con el doctor para que las puedan escuchar. Escúchenlas, no las vean. Claro. ¿Cierto? Y los datitos ahí están están los datitos. Los datos. Y también hay muchas de las respuestas que los hermanos están consultando hoy día, están respondidas ahí en esos canales, ¿ya? La última, para terminar, doctor, y esto es porque anda circulando por ahí. En las redes sociales circulan muchas cosas. Entre ellas, anda una información por ahí en redes sociales con una advertencia con respecto a la maculopatía, que sería como un cáncer a los ojos que estaría produciéndose por el uso del celular en la oscuridad. La hermana pregunta, ¿es fidedigna o es una falsa alarma? Yo creo que hasta ahora no tenemos ningún dato que sea veraz, así como tantos noticias alarmantes que se propagan por celular, por WhatsApp y todas esas cosas que a veces uno realmente entra en pánico. No tenemos una información fidedigna que pueda corroborar esos datos. La verdad es que no creo. Obviamente, no hay que olvidar, y vuelvo a enfatizar, que el estar mucho frente al celular, frente a la pantalla, todas esas cosas causa una irritación, un desgaste de la visión. Eso, no hay duda que eso. Pero aparte de eso, que sea un cáncer, no. Ahora, cuando hablamos de maculopatía, es importante saber también que últimamente tenemos bastante más, por el hecho de que estamos viendo más tiempo, esto de la degeneración senil de la mácula, que se está haciendo cada vez más frecuente, que hay personas que tienen degeneración de la mácula y van a perder la visión central, a pesar de que hay... ¿Qué es la mácula, perdón? Es justamente dentro de la retina, es donde está la parte de la visión central. Ajá. Donde cuando tú puedes leer, ver las caras, ver los detalles, se llama la mácula o ahí está la parte. Entonces, cuando eso se daña, sí ahí tenemos problemas porque no vemos las cosas detalladas. Podemos ver la periferia, pero no vemos lo más importante, perdemos la visión. Ok, para la hermana que estaba preguntando ahí, y como hablamos, lo que circula en redes sociales... lo decían muy bien. Sí. Hay que indagar o preguntar a los que saben un poquito más. Así que aquí salimos de esta duda. Exactamente. Ya estamos a 16 minutos del mediodía, finalizando ya esta conversación con el doctor Guillermo Pino. Muchas gracias.
Gracias. Sí. Nos vemos entonces la próxima semana. Si Dios quiere. Decir que los datos quedan ahí en la página, Ajá, en la página en de la Armonía. página, sí, están en nuestra central telefónica, y a los que estaban pidiendo la información aquí en WhatsApp, se la vamos a denos entregar. un respiro y se la compartimos, no hay problema. Así nos despedimos y será hasta la próxima oportunidad. El próximo martes nos toca de nuevo para estar juntos aquí en Armonía. Bendiciones.